Los instrumentos científicos de la NASA a bordo de sus misiones han proporcionado a Estados Unidos una capacidad incomparable para monitorear 3 Atlas. Una extraña presencia del espacio profundo se ha hecho notar. Un objeto misterioso ha emitido una señal. Un tenue brillo onduló sobre la superficie de 3 Atlas, un cuerpo interestelar que durante mucho tiempo se creyó que no era más que otro fragmento a la deriva de escombros cósmicos. Mientras los astrónomos rastreaban su movimiento a lo largo del límite exterior del sistema solar, el destello inicial se descartó como una irregularidad técnica, un error fugaz causado por la distancia, interferencias o sensores sobrecargados. Pero el brillo regresó. Apareció de nuevo, constante y rítmico, formando un patrón que ya no podía ignorarse. Cuando la secuencia se repitió por tercera vez, las estaciones de monitoreo de todo el mundo registraron la misma alerta. No se trataba de una luz aleatoria, era estructurada, parecía deliberada. El anuncio posterior de la NASA desbarató la suposición, arraigada durante mucho tiempo, de que los visitantes interestelares eran rocas silenciosas e inertes que vagaban por la oscuridad. Confirmó que la humanidad estaba presenciando algo profundamente inusual, algo que parecía iluminarse a sí mismo con intención, más que por casualidad. Hasta ese momento, la historia de 3 Atlas había seguido las expectativas habituales. Al igual que Oumuamua y Borisov antes, se suponía que Atlas era un fragmento expulsado de un sistema estelar distante, viajando solo a través de inmensas distancias cósmicas durante millones de años. Cuando se confirmó su trayectoria y se enfocaron los telescopios hacia él, los científicos anticiparon otra oportunidad excepcional de estudiar material prístino más allá de la influencia del Sol. En cambio, se encontraron con pulsos luminosos que aparecían con regularidad matemática, destellos que parecían demasiado precisos para ser explicados por la geología o la química. Los comentarios públicos de la NASA reconocieron la anomalía con un lenguaje mesurado y cuidadoso, pero las implicaciones ocultas tras esa restricción conmocionaron a la comunidad científica mundial y más allá. Lo que hizo extraordinarias las emisiones no fue solo su visibilidad, sino también su consistencia. La luz de los cometas o cuerpos helados suele surgir de la desgasificación o la luz solar reflejada, procesos que fluctúan y se debilitan a grandes distancias. Sin embargo, 3 Atlas estaba demasiado lejos del Sol como para que tales mecanismos generaran señales estables y repetitivas. La sincronización de los pulsos no se correspondía con la oscilación rotacional ni con los cambios de reflectividad. A medida que se recopilaban más datos, los astrofísicos observaron que los intervalos entre destellos se alineaban con las proporciones observadas en la dinámica orbital y las secuencias armónicas. No se trataba de erupciones caóticas de gases atrapados. Eran regulares, medidas y con una precisión casi milimétrica. A medida que el análisis de la NASA se profundizaba, se hacía cada vez más difícil atribuir el fenómeno únicamente a causas naturales. La decisión de abordar públicamente las señales se tomó con cautela. Cuando la agencia finalmente habló directamente, enfatizó la disciplina científica y la transparencia, explicando que los patrones de luz eran genuinos, repetibles y confirmados independientemente por observatorios en todos los continentes y en múltiples longitudes de onda. No eran artefactos de sensores, reflexiones satelitales ni interferencias de rayos cósmicos. Las emisiones se originaban en el propio objeto. En ese momento se produjo un cambio sutil pero profundo en la perspectiva humana. Una especie acostumbrada a observar un universo silencioso se vio obligada a considerar la inquietante posibilidad de que la observación no fuera unilateral. Parte de la fascinación residía en la fuente de las señales. A diferencia de las ráfagas de radio distantes o las emisiones enigmáticas de galaxias lejanas, estas luces provenían de un objeto tangible que se movía dentro del sistema solar. Esa proximidad obligó a los científicos a afrontar posibilidades que hasta entonces habían permanecido en gran medida teóricas. Si la luz era artificial, implicaba tecnología, una sonda o una nave, o podría ser algo mucho más antiguo y desconocido, quizás una reliquia de una civilización ya no existente, que flotaba sin rumbo hasta que la gravedad la puso brevemente al alcance de la humanidad. La NASA no ofreció conclusiones, pero el simple reconocimiento de tales preguntas fue suficiente para provocar un escrutinio sin precedentes. Los telescopios ya enfocados en Atlas refinaron sus observaciones, capturando las oscilaciones con creciente claridad. Algunos instrumentos detectaron débiles señales térmicas inconsistentes con un cuerpo frío e inerte. Otros registraron sutiles variaciones en la velocidad y la rotación que indicaban una orientación controlada en lugar de un movimiento aleatorio. Ninguno de estos hallazgos constituyó una prueba definitiva de la tecnología, pero juntos formaron un patrón demasiado inusual como para descartarlo. La velocidad de Atlas complicó las cosas. Los objetos interestelares viajan rápidamente, prácticamente sin ser afectados por el Sol, hasta que se adentran en el sistema. Atlas siguió una trayectoria marcadamente hiperbólica, dejando a los científicos solo un pequeño margen para un estudio detallado antes de que se curvara alrededor del Sol y se desvaneciera de nuevo en el espacio interestelar. Esta urgencia amplificó la importancia de los pulsos de luz. No eran curiosidades triviales. Podrían representar la única interacción que la humanidad tendría con este objeto. A medida que la investigación continuaba,
Algunos científicos exploraron la idea de que la luminosidad podría reflejar actividad autónoma, en lugar de una intención consciente. La luz artificial no requiere inteligencia activa. Podría ser el funcionamiento residual de una máquina abandonada hace mucho tiempo que aún ejecuta instrucciones antiguas. En ese caso, Atlas podría ser un artefacto abandonado lanzado hace siglos por una civilización que nunca anticipó el contacto. Incluso esta interpretación contenida era asombrosa, ya que implicaba que alguna vez existió vida tecnológica en otra parte de la galaxia, con la capacidad de enviar objetos entre estrellas. Tal descubrimiento alteraría fundamentalmente la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el cosmos. Otra posibilidad, discutida con cautela, fue que la luz cumpliera una función de observación. Los datos sugerían que la longitud de onda de los pulsos variaba ligeramente a medida que la Tierra giraba, alineándose y desalineándose con el objeto. Si bien esto podría ser una coincidencia, planteaba preguntas inquietantes. ¿Formaban las emisiones parte de un sistema de escaneo, una ayuda a la navegación o un intento de comunicación? ¿O eran simplemente ciclos de mantenimiento de un dispositivo extraterrestre, completamente indiferente a la vida que lo observaba desde la distancia? Independientemente de la interpretación, las implicaciones trascendían la astronomía y afectaban a la filosofía, la antropología y la psique humana colectiva. Las señales también impulsaron a los científicos a reexaminar encuentros previos con visitantes interestelares. La forma inusual de Oumuamua y su aceleración inexplicable ya habían inspirado especulaciones sobre su origen artificial, aunque las pruebas seguían sin ser concluyentes. Ahora, con 3 Atlas mostrando luz estructurada, se estaban reconsiderando las suposiciones anteriores. Si un objeto interestelar mostraba indicios de comportamiento artificial, otros podrían haberlo hecho sin ser detectados. Quizás dicha tecnología no fuera tan rara, y la humanidad solo había desarrollado recientemente instrumentos lo suficientemente sensibles como para detectarla. En la NASA, los equipos trabajaron para identificar un mecanismo plausible detrás de las emisiones. Algunos propusieron procesos naturales exóticos que involucraban hielos inusuales e interacciones magnéticas, pero la precisión de la cronología desmintió estas ideas. También se consideraron efectos piezoeléctricos causados por la tensión interna. Sin embargo, estos fenómenos no pudieron explicar la regularidad registrada. Cada intento de explicar las luces utilizando la física conocida encontró contradicciones. Si bien no se pudo descartar por completo un proceso natural desconocido, este parecía cada vez más forzado. Junto al debate científico, la reacción cultural se desató rápidamente. Durante décadas, la tecnología extraterrestre había pertenecido en gran medida a la ficción y la especulación. Ahora, existía una anomalía astronómica oficialmente reconocida que se resistía a una explicación sencilla. Escritores, artistas, filósofos y comentaristas lidiaban con su significado. 3 Atlas no llegó como un aterrizaje dramático ni un mensaje directo. En cambio, pasó silenciosamente, brillando tenuemente, ofreciendo una visión sutil pero poderosa de cómo podría ser realmente el encuentro con tecnología extraterrestre. El ritmo de los pulsos se convirtió en el centro de una intensa especulación. Su precisión y relaciones matemáticas sugerían un propósito, pero este sin contexto es casi imposible de interpretar. Si la información estuviera incrustada en las señales, decodificarla requeriría comprender la lógica y la percepción de la realidad del emisor. Las emisiones podrían no ser comunicativas en absoluto. Podrían simplemente representar ciclos operativos que ayudan a una máquina a mantener la estabilidad o la orientación mientras se desplaza entre las estrellas. Los científicos se mantuvieron cautelosos, resistiendo la tentación de imponer un significado humano a algo fundamentalmente desconocido. Igualmente convincente era la cuestión de la escala. Si Atlas contenía tecnología, podría ser solo un fragmento de algo mucho mayor. Podría ser una sonda enviada a explorar la galaxia o un componente desechado de una antigua misión. Incluso podría ser un remanente de una estructura masiva desintegrada por el tiempo y la gravedad. Las luces podrían ser los últimos sistemas funcionales de un dispositivo desgastado por eones de viajes interestelares. Tales posibilidades subrayaban lo poco que la humanidad podría estar viendo. Un solo fragmento de una historia vasta e incomprensible. Las observaciones de la NASA también plantearon interrogantes sobre la edad del objeto. Viajar entre estrellas a velocidades sublumínicas requiere un tiempo inmenso. Atlas podría tener millones de años. Sus creadores podrían haber surgido y desaparecido mucho antes de la existencia de los humanos. En ese sentido, los pulsos podrían representar el último eco de una civilización cuyo único legado sobreviviente flota silenciosamente por el espacio. Esta idea resonó profundamente, sugiriendo un universo lleno de reliquias de inteligencias perdidas, testigos silenciosos que aguardan el raro momento en que una especie joven sea capaz de percibirlos. El descubrimiento reavivó el debate sobre los límites de la interpretación humana. Al enfrentarse a fenómenos que desafían los modelos existentes, los científicos suelen oscilar entre explicaciones extraordinarias y la extrema cautela. En el caso de 3 Atlas, esta tensión era inconfundible. Algunos instaron a la moderación,
insistiendo en que debían agotarse todas las posibles explicaciones naturales. Otros consideraron que esta anomalía representaba exactamente el tipo de evidencia que la humanidad había anticipado durante mucho tiempo, una sutil indicación de que podría no estar sola. La responsabilidad de la NASA residía en equilibrar estas perspectivas, presentando los datos sin sensacionalismo y reconociendo su profunda rareza. Las implicaciones se extendieron incluso a las estrategias de defensa y monitoreo planetario. Si objetos artificiales pudieran entrar al sistema solar sin ser detectados, serían esenciales sistemas de detección más avanzados. Las emisiones de luz demostraron que los desechos interestelares podrían transportar más que material inerte. Podrían transportar tecnología, quizás incluso instrumentos diseñados para observar los mundos por los que pasan. Esta constatación intensificó los llamados a la cooperación global, impulsando a las agencias espaciales hacia telescopios de mayor resolución, redes de sondeo más amplias e instrumentos más sensibles capaces de detectar anomalías tenues en la inmensidad del espacio. A medida que el objeto continuaba su viaje hacia el interior, observaciones cada vez más refinadas profundizaron el misterio que se desplegaba a su alrededor. Los datos espectroscópicos revelaron características de reflexión inusuales que no se correspondían con la roca expuesta ni con el hielo simple. Ciertas longitudes de onda indicaban superficies que parecían organizadas, posiblemente estratificadas o segmentadas, aunque la inmensa distancia y la limitada resolución impidieron extraer conclusiones firmes. Los escáneres térmicos detectaron tenues áreas de calor que no podían explicarse únicamente por el calentamiento pasivo de la luz solar. Si bien esto no confirmó la presencia de maquinaria, respaldó la posibilidad de que fuentes de energía internas, por débiles que fueran, siguieran funcionando después de un tiempo inimaginable. Una línea de investigación particularmente convincente examinó si los pulsos de luz se alteraban al encontrarse Atlas con una radiación solar más intensa. Sutiles cambios en la sincronización sugerían que el objeto podría estar respondiendo a su entorno. Si esta respuesta era puramente automática o reflejaba alguna forma de regulación intencional, seguía siendo incierto. Si las emisiones fueran adaptativas de algún modo, implicaría cierto nivel de procesamiento interno, aunque mínimo. Tal descubrimiento alteraría radicalmente la comprensión de la humanidad sobre la ingeniería extraterrestre, demostrando que las máquinas podrían permanecer operativas durante millones de años, mientras cruzan el espacio interestelar. A medida que el objeto se acercaba al Sol, el impacto filosófico del descubrimiento se profundizaba. La humanidad se encontraba en una encrucijada inusual donde la observación científica se fusionaba con la reflexión existencial. La gente comenzó a preguntarse qué significaba ser observado, incluso indirectamente, por algo desconocido. ¿Qué significaba para la Tierra ser un punto de referencia dentro de un vasto paisaje cósmico, quizás olvidado hace mucho tiempo? Para algunos, la idea era emocionante, sugiriendo una galaxia poblada por antiguos viajeros y observadores silenciosos. Para otros, era inquietante y suscitaba temores de que la humanidad pudiera ser examinada, registrada o simplemente pasada por alto por remanentes de fuerzas incomprensibles. En todo el mundo, se enfocaron más telescopios hacia 3 Atlas que hacia cualquier otro visitante interestelar anterior. Las universidades organizaron actividades de monitoreo continuo. Astrónomos aficionados contribuyeron con observaciones desde sus propios equipos. Las agencias espaciales intercambiaron datos, probando modelos que vinculaban los pulsos con la rotación, la estructura interna o el flujo de energía. Sin embargo, a pesar de la abrumadora atención, el objeto ofreció poca claridad. Las luces mantuvieron su ritmo constante, inalteradas, inescrutables y aparentemente indiferentes al intenso escrutinio que inspiraban. A medida que se acumulaban datos, la trascendencia del descubrimiento comenzó a cobrar forma. Hizo más que plantear preguntas sobre la vida extraterrestre. Cuestionó las suposiciones sobre cómo las civilizaciones podrían dejar rastros de sí mismas a través de distancias cósmicas. Si Atlas era de naturaleza tecnológica, la galaxia podría estar llena de restos a la deriva, cada uno con tenues rastros esperando ser detectados. Esto condujo a una reflexión aún más profunda. ¿Cuántas civilizaciones pudieron haber surgido antes de la humanidad y cuántas podrían haber esparcido artefactos que ahora vagan silenciosamente por el espacio interestelar? El evento también subrayó la necesidad de humildad científica. El universo, que antes se asumía que operaba dentro de marcos predecibles, seguía revelando capas más profundas de complejidad. La comprensión de la humanidad sobre los objetos interestelares ya se había visto alterada por la aceleración inexplicable de Oumuamua y la prístina composición del cometa de Borisov. El comportamiento luminoso de Atlas añadió otro desafío, demostrando que no todos los fenómenos encajan perfectamente en las categorías establecidas. Los investigadores se vieron obligados a ampliar sus límites conceptuales y a reconsiderar ideas que antes se consideraban especulativas. Las señales de Atlas también redefinieron la búsqueda de inteligencia extraterrestre. En lugar de centrarse exclusivamente en las transmisiones de radio o las atmósferas planetarias, los científicos enfatizaron la importancia de identificar tecnofirmas, marcadores de tecnología más que de vida misma.
La luz artificial sobresalió como un ejemplo contundente. Si Atlas realmente portaba tecnología, demostraba que los artefactos podían recorrer distancias inmensas y seguir siendo detectables mucho después de su creación. Esta constatación impulsó los esfuerzos para desarrollar nuevas herramientas analíticas capaces de identificar anomalías tecnológicas ocultas en los conjuntos de datos existentes. El reconocimiento público de la NASA jugó un papel crucial en el fomento del intercambio científico abierto. Se animó a investigadores de todo el mundo a colaborar libremente, sin el peso del secretismo ni el estigma. Astrónomos, físicos, ingenieros, biólogos y teóricos de la información examinaron la anomalía desde sus respectivas perspectivas, enriqueciendo la investigación mediante una perspectiva interdisciplinaria. Mientras 3A Atlas continuaba su camino hacia el sistema solar interior, la humanidad experimentó un inusual momento de concentración colectiva. La curiosidad trascendió fronteras y culturas. Las luces se convirtieron en un símbolo de posibilidad, un recordatorio de que el universo no es un telón de fondo estático, sino una extensión viva llena de historias más antiguas y extrañas que la imaginación humana. Ya fuera que Atlas resultara ser una reliquia de una inteligencia ancestral o un fenómeno natural más allá de la comprensión actual, su presencia inspiraba un profundo asombro. Las señales persistieron, constantes e inmutables. No se intensificaron ni se desvanecieron. Continuaron como el lento latido de un viajero de otra estrella. Cuanto más observaba la NASA, más intencionadas parecían las luces, aunque su propósito permaneciera inaccesible. Si Atlas era una máquina, estaba diseñada para soportar distancias y escalas de tiempo extremas. Si era natural, desafiaba toda clasificación conocida. Cualquiera de las dos conclusiones tuvo consecuencias que transformaron el pensamiento científico. La humanidad observó cómo el objeto se adentraba en el sistema solar, consciente de que la oportunidad de observación era breve pero transformadora. Las luces, increíblemente consistentes y de una regularidad inquietante, recordaban que el cosmos encierra misterios mucho más allá de la experiencia terrestre. No era necesaria ninguna conclusión drástica. La confirmación por parte de la NASA de señales de tipo artificial, provenientes de un objeto interestelar, marcó uno de los momentos más sugerentes de la historia de la humanidad. El viaje de 3 Atlas continuó, pausado e indiferente, mientras su enigmático resplandor se extendía silenciosamente por el cielo. Las luces no ofrecían respuestas, solo una pregunta que resonaba en el pensamiento humano, revelando un universo mucho más antiguo, complejo y extraño de lo que la humanidad jamás hubiera imaginado. A medida que Atlas se acercaba al límite interior donde la luz solar se intensificaba, cada hora que pasaba revelaba detalles nunca antes observados en un visitante interestelar. Hallazgos anteriores ya habían planteado interrogantes sobre la estructura, la intención y la fuente de la iluminación. Ahora, nuevos datos aportaban nuevas dimensiones al enigma. Los científicos se dieron cuenta rápidamente de que el patrón de pulso primario, por extraordinario que fuera, representaba solo la superficie de una complejidad mucho mayor. A medida que el objeto se iluminaba en la vista telescópica, surgían tenues destellos secundarios, entrelazados con los pulsos principales como finos hilos de un diseño mayor. Estas sutiles variaciones no seguían el ritmo primario en cuanto a tiempo o longitud de onda. En cambio, aparecían como microsecuencias densas, breves ráfagas detectables solo mediante una amplificación extrema de la señal. La presencia de estos destellos secundarios sugería un sistema estratificado en lugar de una única fuente de luz. Insinuaba procesos internos que operaban de forma independiente, quizás ejecutando varios ciclos a la vez. Con cada nueva observación, el misterio de 3 Atlas se profundizaba, sin ofrecer ninguna claridad, solo una creciente sensación de que la humanidad presenciaba algo mucho más complejo que un simple viajero interestelar. Cuando se hizo pública la noticia del descubrimiento, se desató de inmediato un intenso debate en la comunidad científica sobre su significado. La naturaleza estratificada de las emisiones sugería que Atlas podría no ser un dispositivo o fragmento único y simple. En cambio, podría ser modular, compuesto por sistemas interconectados diseñados para operar juntos o cumplir funciones separadas. Algunos investigadores propusieron que los pulsos primarios controlaban la orientación o la navegación, mientras que los parpadeos secundarios gestionaban el equilibrio interno o la regulación térmica. Otros sugirieron que las capas reflejaban subsistemas distintos, restos de un diseño mucho mayor, parcialmente degradado por el tiempo, pero aún lo suficientemente activo como para exponer su estructura subyacente. Si esta complejidad resultaba tecnológica, apuntaría a conceptos de ingeniería mucho más allá de la experiencia humana, optimizados para la durabilidad, la independencia y la supervivencia en el vacío del espacio interestelar. El análisis espectrográfico pronto reveló otro detalle sorprendente. Aparecieron trazas de elementos en proporciones que no coincidían con ninguna disposición geológica natural conocida. Los elementos en sí eran comunes, metales y minerales presentes en todo el universo, pero su distribución era inusualmente uniforme.
demasiado precisa para ser aleatoria. Reflejaban la luz en bandas estrechas y consistentes, como si estuvieran dispuestos o aleados deliberadamente. Algunos científicos propusieron que la superficie de Atlas podría estar recubierta o impregnada con materiales diseñados para resistir la radiación o los impactos de micrometeoroides. Otros sugirieron que el equilibrio elemental podría indicar sustancias diseñadas para manipular la luz, ya sea para proteger sistemas internos o para emitir señales al exterior. Esta posibilidad alimentó la especulación de que la luminosidad podría funcionar como un mecanismo defensivo o regulador, en lugar de una simple baliza. Análisis posteriores también redefinieron la comprensión de la rotación del objeto. Los datos iniciales sugerían un giro lento y a la deriva, típico de los escombros interestelares. Sin embargo, nuevas mediciones revelaron una estabilización irregular. Atlas giraba suavemente durante horas, y luego ajustaba bruscamente su orientación de una forma demasiado precisa para ser resultado de fuerzas aleatorias. Estas correcciones se producían casi exactamente junto con sutiles cambios en los patrones de pulso, lo que implicaba un sistema interno que respondía a condiciones cambiantes. Si Atlas fuera simplemente una roca, tal comportamiento contradeciría la física establecida. Solo un proceso interno activo o semiactivo podría explicar la corrección de la rotación a intervalos tan exactos. Este descubrimiento influyó en las teorías sobre el propósito del objeto. Algunos investigadores propusieron que Atlas podría ser una sonda inercial diseñada para mantener una orientación estable para la navegación o la observación. Otros lo imaginaron como una nave automatizada cuyos sistemas seguían esforzándose por mantener la alineación a pesar de su inmenso envejecimiento y los daños sufridos. Incluso era posible que Atlas ya no funcionara como se pretendía originalmente, pero que siguiera ejecutando rutinas integradas en su diseño. Rutinas que habían sobrevivido a innumerables encuentros con peligros cósmicos. Si bien los ajustes rotacionales llamaron la atención, la termografía arrojó un resultado aún más desconcertante. Escaneos anteriores habían identificado puntos calientes, tenues, inconsistentes con el calentamiento solar pasivo. Nuevos datos revelaron que estas regiones cálidas fluctuaban según un ciclo interno. Cada pocas horas, los puntos calientes se intensificaban ligeramente antes de desvanecerse, asemejándose a la lenta respiración de un sistema que se nutre de fuentes de energía ocultas. Estas variaciones coincidían vagamente con la sincronización de las secuencias de pulsos secundarios, lo que sugería un vínculo entre la actividad térmica y las emisiones de luz. Esta correlación apuntaba a una conversión interna de energía, posiblemente proveniente de reservas antiguas, radiación cósmica o fotones solares. Una hipótesis especialmente intrigante sugería que Atlas podría utilizar materiales exóticos capaces de almacenar radiación y liberarla en intervalos controlados. En ese caso, los pulsos de luz podrían ser un subproducto de la modulación energética. Alternativamente, las emisiones podrían servir como una liberación deliberada del exceso de energía para evitar el sobrecalentamiento. Cualquier explicación implicaba un nivel de sofisticación de ingeniería superior al de la mayoría de las tecnologías humanas, sobre todo en términos de longevidad y funcionamiento autónomo. A medida que los científicos trabajaban para comprender la estructura de Atlas, la atención se centró en su movimiento espacial. Un modelado detallado de la trayectoria reveló desviaciones minúsculas, demasiado pequeñas para detectarse sin un análisis avanzado, que se asemejaban a efectos de propulsión a microescala. Estas desviaciones no se alineaban con la presión de la radiación solar, las perturbaciones gravitacionales ni la desgasificación. En cambio, parecían intencionadas, como si el objeto estuviera realizando sutiles correcciones de rumbo. Aunque apenas se distinguían del ruido de fondo, su consistencia descartaba la coincidencia. La idea de que Atlas pudiera guiarse a sí mismo, aunque fuera de forma limitada, conmocionó al mundo científico. Si poseía una capacidad de navegación, incluso rudimentaria, representaría la primera evidencia tangible de navegación interestelar no humana. Tal hallazgo implicaría que alguna civilización, extinta o no, construyó alguna vez un dispositivo capaz de viajar entre estrellas e interactuar con su entorno. La magnitud de esta implicación fue suficiente para transformar disciplinas científicas enteras casi de la noche a la mañana. Aunque los ajustes de trayectoria apuntaban a un movimiento deliberado, otro comportamiento ahondó aún más el misterio. A medida que Atlas atravesaba regiones donde variaba la densidad del viento solar, sus pulsos parecían adaptarse. En las regiones más densas, los pulsos se acortaban, pero eran más intensos. En las zonas menos densas, se alargaban. Esta adaptabilidad llevó a algunos científicos a sugerir que las emisiones de luz funcionaban como una forma de detección ambiental, utilizando la luminosidad para evaluar el espacio circundante. De ser así, Atlas podría poseer sensores capaces de interpretar las condiciones espaciales a través de la luz. Otra teoría proponía que los pulsos actuaban como blindaje óptico, ajustando la salida para contrarrestar los cambios en la presión del viento solar, estabilizando así la orientación o protegiendo los componentes internos. Cualquiera que fuera su función, esta capacidad de respuesta no tenía precedentes para un objeto interestelar. La NASA reconoció esta adaptabilidad,
identificándola como uno de los indicadores más contundentes de que Atlas podría no ser un desecho inerte. A medida que se acumulaba evidencia, especialistas ajenos a la astronomía se unieron al debate. Los teóricos de la información examinaron las secuencias de pulsos en busca de indicios de estructura codificada. Los matemáticos estudiaron las relaciones de intervalos en busca de patrones que sugirieran un formato lógico. Los ingenieros analizaron el comportamiento rotacional y térmico para inferir principios mecánicos. Los lingüistas incluso especularon sobre si la luz podría representar una forma de comunicación. Si bien estas ideas permanecieron especulativas, la colaboración en sí misma no tuvo precedentes. Atlas se convirtió en un punto focal, reuniendo a expertos que rara vez interactuaban. Esta convergencia generó nuevas perspectivas e hipótesis. Algunos sugirieron que los pulsos podrían codificar posiciones estelares o marcadores temporales. Otros propusieron algoritmos optimizados para la transmisión a través de inmensas distancias y escalas de tiempo. Sin embargo, sin un medio de interpretación, estas ideas permanecieron sin demostrar. A medida que Atlas se acercaba a una luz solar más intensa, surgían nuevos detalles visuales. Imágenes de gran aumento revelaron tenues patrones geométricos en su superficie, formas apenas visibles que semejaban surcos o canales. Estas características no coincidían con fracturas o erosión naturales. Sus líneas rectas e intersecciones insinuaban un diseño intencional. Los investigadores debatieron si las marcas tenían fines estructurales, ópticos o simbólicos. Podrían haber funcionado como parte de un sistema de gestión térmica o una rejilla óptica. Alternativamente, podrían ser restos de una construcción mayor, rastros de placas o blindajes perdidos con el tiempo. Antropólogos y semiólogos estaban intrigados por la posibilidad de que las marcas tuvieran un significado simbólico, una forma de inscripción. Sin embargo, sin contexto cultural, tales interpretaciones seguían siendo puramente especulativas. Al igual que los propios pulsos, las marcas ofrecían visibilidad sin comprensión. Uno de los desarrollos más sorprendentes se produjo al observar Atlas simultáneamente en longitudes de onda ultravioleta e infrarroja. Los pulsos se comportaron de forma diferente a lo largo del espectro. En luz ultravioleta se veían más nítidos, con rápidos ascensos y descensos que indicaban transiciones de energía rápidas. En luz infrarroja, los pulsos eran más suaves y graduales, como si la energía se difundiera a través de capas internas antes de alcanzar la superficie. Este contraste sugería un proceso de emisión de múltiples etapas, con luz generada internamente y filtrada a través de materiales complejos. Un mecanismo de este tipo sería extremadamente difícil de producir de forma natural, lo que refuerza la necesidad de componentes de ingeniería. Al mismo tiempo, las estaciones de monitoreo buscaron emisiones de radio más allá del espectro visible. No se detectaron señales de radio coherentes, pero esta ausencia adquirió importancia. Si Atlas fuera tecnológico, sus creadores podrían haber preferido la luz óptica o ultravioleta a las ondas de radio para la comunicación o el control. Las señales de radio se dispersan fácilmente en el espacio interestelar, mientras que ciertas frecuencias ópticas pueden permanecer estables a lo largo de grandes distancias. La dependencia de la luz podría reflejar principios de diseño optimizados para la durabilidad a lo largo de inmensos periodos de tiempo. Si disfrutaste este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios sobre la decisión de la NASA de abordar las luces de aspecto artificial asociadas con 3 Atlas. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima vez.